Bueno, perfecto, amigos y amigas. Seguimos entonces adelante en este camino sinuoso de las señales eléctricas y de las ondas y de los armónicos y de todo lo que tiene que ver con los parámetros que caracterizan y son conceptualmente interesantes a la hora de hablar de las señales eléctricas, porque es con ellas la que vamos a trabajar durante todo el proceso en la cadena de audio. Llegó el momento entonces ahora de hablar de la distorsión. Distorsión es una palabra frecuentemente utilizada en el lenguaje de lo cotidiano. Si uno va al diccionario y busca la definición de distorsión, se va a encontrar, entre otras definiciones, como deformación, por ejemplo. Y es eso lo que nos va a pasar a nosotros en nuestra cadena de audio cuando la señal atraviese y pase por todo el proceso que nosotros necesitamos hacer a esa señal en la cadena de audio. ¿Qué dice la definición de distorsión? Técnicamente hablando, es toda modificación que afecta al programa original al pasar por la cadena de audio. Cuando decimos programa estamos hablando de una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, la definición de distorsión es toda modificación que afecta al programa original al pasar por la cadena de audio, excluidos el ruido y el énfasis de frecuencia. Pero analicemos un poquito más, adentrémonos un poquito más como para entender conceptualmente de qué estamos hablando, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo en este gráfico? En este gráfico estamos viendo cómo trabaja un preamplificador, ¿sí? O cómo se amplifica una señal. Ok, tenemos la señal de entrada y la señal de salida, según dice este gráfico, ¿sí? La señal de entrada va a atravesar el dispositivo para su posterior amplificación. En este caso el dispositivo es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Esto, como para que se entienda conceptualmente, es como si fuera un espejo, ¿sí? Toda proyección que voy a tener sobre este lado va a ser una amplificación de esta señal, ¿sí? Pero la señal no se va a ver modificada. ¿Por qué? Porque la transferencia es lineal. Si yo realizara una proyección punto por punto de esta señal, se proyectará la misma señal pero amplificada. La misma señal, no hay ningún tipo de deformación. Observemos el gráfico que viene a continuación. ¿Qué es lo que vemos en este caso? Ahora la transferencia ya no es lineal, ¿sí? Esto se asemeja mucho, digamos, a la realidad, básicamente. Todos los dispositivos me distorsionan, me deforman levemente la señal. Algunos más, otros menos. ¿De qué dependerá? Y sí, por supuesto, siempre va a depender de la calidad de ese dispositivo, entre otras cosas, por supuesto. Ahora, esta transferencia ya no es lineal. Fíjense que esto no es una recta, pero sí hay una zona, ¿sí?, en donde se puede llegar a comportar como una recta. Si la amplificación es menor en este dispositivo, no habrá distorsión. Pero ahora si yo el dispositivo lo exijo un poco más, voy a hacer pasar la señal por zonas en donde no es lineal. Por lo tanto, la proyección de la señal o la amplificación, en la amplificación va a existir una deformación. Fíjense que esta señal no se parece mucho a esta. Se parece, pero no tanto, ¿sí? Tengo una pequeña deformación. Y cuando la señal se deforma, aparecen armónicos, ¿sí? Matemáticamente hablando, ¿cómo calculamos la distorsión armónica? Porque todos los dispositivos en las especificaciones técnicas, aparte de la relación señal-ruido, respuesta en frecuencia, bueno, y un montón de data técnica, viene expresada la distorsión y viene expresada en porcentaje. ¿Cómo se calcula la distorsión armónica? De esta manera. En porcentaje, THD significa Total Harmony Distortion, en porcentaje, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy sumando acá? Y después le saco la raíz cuadrada. Estos son los componentes armónicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos armónicos? Que la relación de los armónicos era una relación de números enteros con respecto a la fundamental, ¿sí? Entonces, lo que calculo es en porcentaje, cuánto de esos armónicos se agrega, ¿sí? Se agrega o me está agregando el dispositivo por donde está pasando la señal. Veámoslo en un gráfico, una medición real de una válvula. Una válvula es un elemento amplificador, uno de los primeros elementos de amplificación que se utilizó allá por los años 30, 40, 50, hasta la invención o la llegada del transistor o del estado sólido. Esto es una válvula, entonces, o un preamplificador, perdón, o un preamplificador que utiliza válvulas para su amplificación. A ese preamplificador se le inyecta 1 kHz a la entrada, una señal de 1 kHz. Se mide la salida. ¿Y qué tengo en la salida? Y sí, los armónicos, que no estaban en la entrada. Entonces, este elemento, este preamplificador, me agregó componentes, o sea, me deformó la señal, ¿sí? Entonces, a la salida no voy a escuchar 1 kHz, voy a escuchar 1 kHz con todos sus armónicos. Lógicamente, todos los dispositivos, como decía anteriormente, vienen expresados
La distorsión armónica viene expresada, porque digamos es una de las especificaciones que hay que medir y el usuario tiene que conocer el nivel de distorsión de los dispositivos de audio para poder comparar, entre otras cosas, con otros dispositivos. Bien, entonces, aproximadamente entre 0,5 y 1% de distorsión armónica es lo aconsejable, ¿sí? A partir de ahí la distorsión armónica ya se empieza como a escuchar y no está buenísimo. Bien, les decía que esta era la válvula. Observemos ahora el transistor, ¿sí? Este es la distorsión armónica de un transistor. Difiere un poco de la válvula, pero también me estaría agregando armónicos. Acá se ve el segundo armónico, el tercer armónico, el cuarto armónico, el quinto, etc. ¿Sí? Entonces la distorsión es toda deformación que le sucede a la señal al atravesar cualquier dispositivo de audio. Cualquier dispositivo de audio. Va a haber una pequeña deformación y cuando más se exija a ese dispositivo, más aumentará su distorsión armónica.